Bien, entonces vamos a mostrar este caso práctico. Ahí está. Bien, entonces ahí qué es lo que vemos o qué es lo que nos muestra este caso planteado. Nos dice que debemos elaborar el estado de situación financiera con las partidas contables que se muestran a continuación y poder distribuirlo dentro del estado de situación financiera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos identificar ahí? Justamente de que la empresa comercializadora ABC es una empresa que se dedica al rubro de compra y venta, porque vemos que tiene una partida concerniente a mercadería bastante significativa, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, debe ser una empresa que tiene esa actividad. Pero bien, lo importante para nosotros empezar a hacer o elaborar el estado de situación financiera es primero reconocer qué partidas deben incluirse dentro del estado de situación financiera. Por ejemplo, las ventas formará parte del estado de situación financiera o formará parte del estado de resultados. Analizamos, vemos la estructura y habíamos dicho que el estado de situación financiera solamente contempla activos, pasivos y patrimonio. Y las ventas vienen a ser un ingreso, ¿correcto? Entonces, ingresos no contempla el estado de situación financiera y por lo tanto este no pertenece. Este es al estado, perdón, este iría al estado de resultado, ¿no? Al estado de resultado. Entonces, este no comprende dentro del estado de situación financiera. El capital. Igualmente me pongo a analizar, a reflexionar acerca de los elementos del estado de situación financiera y el capital sí está dentro del estado de situación financiera porque pertenece al patrimonio. Entonces esto es un patrimonio, ¿no es cierto? Entonces miren, ya vimos que este sí está dentro del estado de situación financiera. ¿Qué otro elemento podemos nosotros de tributos? Tributos que vienen a ser, habíamos dicho, obligaciones, ¿no es cierto? Pagos, compromisos. Entonces, si son obligaciones, son pasivos, ¿no es cierto? Entonces, esta partida va a ir al pasivo, ¿no? Y miren cómo así vamos nosotros ya pudiendo ya a tener una idea más clara de cómo vamos a ir elaborando mi estado de situación financiera. Luego tengo también el efectivo y equivalente de efectivo, o también llamado la caja y banco, ¿no es cierto? Esta partida también que habíamos dicho al inicio de esta sesión, que los activos pueden clasificarse en bienes, ¿no? Y los bienes pueden ser dinerarios o no dinerarios. Para este caso viene a ser un bien dinerario y por lo tanto también forma parte del estado de situación financiera siendo un activo. Entonces ya voy incrementando mis partidas que van a formar parte del estado de situación financiera. Resultados acumulados. También ya habíamos visto que los resultados acumulados se van a ir generando año tras año y indistintamente sea utilidad o sea pérdida, deben ir dentro del patrimonio, ¿no? Entonces es un patrimonio. ¿Qué más vemos ahí? Los gastos financieros. Los gastos financieros, por su propia naturaleza o por su propio concepto, son gastos y los gastos forman parte del estado de resultado, no tienen injerencia dentro del estado de situación financiera. Entonces, va a ir al estado, esta partida tendrá que ir al estado de resultados. Cuentas por pagar comerciales, cuentas por cobrar comerciales a clientes. Entonces, nuevamente acá, reviso y analizo estos que vienen a ser
derechos, ¿no? Derechos de cobranza, derechos que yo tengo sobre una deuda de mi cliente. Por lo tanto, que habíamos dicho que los activos también pueden ser representados por derechos, ¿no? Entonces, este hecho y por lo tanto viene a ser un activo. Es un activo también. Y así voy analizando nuevamente mi siguiente partida, obligaciones financieras, que vendrá a ser una deuda financiera, ¿no? Generalmente una deuda bancaria por algún financiamiento o algún endeudamiento que haya tenido la empresa y por lo tanto se transforma en un pasivo, ¿no? Entonces esto es un pasivo también. Entonces ya voy avanzando a la hora de elaborar mi estado de situación financiera, ya me van quedando menos partidas. Las que no resalto es porque dicen al estado de resultados, pero para eso tengo que hacer una revisión y un análisis previo. Las mercaderías. Las mercaderías vienen a ser las existencias, ¿no es cierto? En otras palabras, los recursos con los que cuenta la empresa para poder hacer frente a sus operaciones de índole comercial, de índole habitual, y por lo tanto también son activos. Entonces esto es un activo, las mercaderías. Mercaderías es un activo. ¿Qué más? Inmuebles, maquinaria y equipo, ¿no? Los famosos activos fijos, ¿no? O en todo caso los activos tangibles también. Y si hablamos de inmuebles, maquinaria y equipo, entonces también hablamos de que todos ellos son los que le pertenecen a la empresa. Entonces estos también son activos. Entonces ya tengo otra partida del estado de situación financiera que se tiene que incluir en el formato respectivo. Cuentas por pagar a proveedores. Esto también lo tenemos claro, lo tenemos identificado. Si es una deuda comercial, entonces es un pasivo. Este es un pasivo. Bien. Tengo otra partida, la depreciación, ¿no? La depreciación acumulada. La depreciación es otra cosa que el desgaste por el uso, por la explotación de los bienes de activo fijo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los bienes de activo fijo? Se deprecian, pierden su valor en el tiempo. En algunas situaciones es por su uso, en otras es por la tecnología, por la obsolescencia. Hay ciertos factores que pueden hacer que un bien de activo fijo pierda su valor en el tiempo, ¿no? Entonces, para eso hemos considerado también esta partida de depreciación acumulada y esta debería ir en el activo, pero siempre va a ir entre paréntesis o en todo caso restando al activo. Ya eso a la hora que trasladamos lo vamos a tener en cuenta, que la depreciación acumulada puede ir en el activo, pero siempre disminuyendo al activo fijo, o sea, a las inmuebles, maquinaria y equipo. Y por último tenemos esta partida también bastante importante y significativa, que es la cuenta remuneraciones por pagar, ¿no es cierto? Entonces acá están los clientes, los proveedores a los cuales yo les tengo algún tipo de deuda, algún tipo de factura pendiente de pago. Entonces este también es un pasivo. Entonces mire qué rápido hemos podido nosotros identificar e ir clasificando cada una de las partidas. Bien, este es el primer paso que se debe hacer, analizar qué partidas representan rubros del estado de situación financiera o en todo caso representan rubros dentro del estado de resultados. Ahora lo que me corresponde es todos estos elementos ir agrupándolos en el estado de situación financiera. Entonces para eso también tengo mi estado acá. Empezaré por lo más primordial, que es el activo. Reviso a cuáles yo he considerado activo y bueno, me encuentro que acá está el primer activo. Entonces yo tendré que considerar efectivo,
efectivo y equivalente de efectivo. ¿Cuánto es? Bueno, eso también lo tengo. Es el importe de 30.000 soles, 30.000 soles, ¿no? Entonces ya tengo mi primera partida registrada dentro de la situación financiera. Luego, también tengo cuentas por cobrar. Entonces, esto también es un activo, cuentas por cobrar. ¿Cuánto me figura? Cuentas por cobrar comerciales. No olvidemos que son un producto de la compra y venta a cliente. ¿Cuánto es lo que tengo por cobrar? 10.000 soles. Entonces ya tengo, miren, dos partidas que me van a permitir elaborar mi estado de situación financiera. 10.000 soles. ¿Qué otra partida tengo? Existencia, ¿no es cierto? Existencia. También forma parte del activo corriente, existencia. Ahí, ¿cuánto me indica el valor? Tengo un valor de 40.000 soles. Entonces, yo tendré que consignar el importe total, 40.000 soles. Y bien, ¿qué otra cosa podemos nosotros apreciar? De que tengo el inmueble, maquinaria y equipo y la depreciación acumulada. Estas dos partidas contables siempre van de la manito. Siempre, solo que van ya la partida de inmuebles va con el neto. En otras palabras, esto ya no es activo corriente, sino se convierte en activo no corriente. Entonces ponemos inmuebles, maquinaria y equipo e indicamos que va neto de depreciación. ¿Qué quiere decir que va neto de depreciación? O sea que ya se le está disminuyendo el importe correspondiente a depreciación. Y bien, entonces yo podría ir, eliminarlo porque no es necesario para que podamos tener, ahí está. Entonces, mi activo no corriente, ¿cuánto va a ser en este valor? Va a ir la diferencia. La diferencia entre el inmueble, maquinaria y equipo, que fue 25.000, menos la depreciación. Entonces, para reconocerlo, para poder clasificarlo, lo pongo entre paréntesis. Entonces, si yo tengo que consignar en neto, tendré que hacer este cálculo, ¿no? 25.000 es inmuebles, maquinaria y equipo, y 5.000 es la depreciación, entonces tendré que consignar la diferencia. Para este caso es 20.000. Y bien, ya acá mi activo no corriente queda hasta ese instante, ¿no? Ya no tengo otra cuenta, ya no tengo otra partida, entonces ¿qué es lo que hago? Sumo todo. Tengo por un lado 30.000 más 10.000, son 40.000, más otros 20.000, estamos hablando de 100.000 soles, creo, ¿no? 100.000 soles. Entonces acá yo tendré que considerar al final los 100.000 soles, ¿no? Que corresponde a todo el activo corriente y no corriente. Bien, ahí prácticamente hemos avanzado a todo el activo. Ahora nos falta el pasivo y el patrimonio. Para ello también hago la misma clasificación y el mismo análisis, ¿no? Respectivo. Me voy acá a ver qué partidas forman parte del pasivo. Me doy con la primera, que es tributos por pagar por 5.000. Entonces, ya hemos dicho que las deudas por impuestos son a corto plazo, entonces son deudas corrientes. Tributos por pagar son 5.000 soles, ¿no? 5.000 soles. ¿Qué otra partida tengo? ¿Qué otra partida tengo? Sigo revisando. Tengo otro pasivo, obligaciones financieras, como
Entonces iría este pasivo, una obligación financiera, habíamos dicho generalmente son corrientes, son no corrientes. Obligaciones financieras. ¿Cuánto es el importe de estas obligaciones financieras? Reviso y son 30.000 soles. 30.000 soles. Entonces yo tendré que considerar los 30.000 soles. ¿Qué otra partida tengo de deudas? Tengo que revisar, tengo que ponerme a analizar y tengo cuentas por pagar comerciales. Entonces es una deuda comercial, es a corto plazo, ¿no? Cuentas por pagar comerciales por el importe de 10.000, a ver, cuentas por pagar comerciales, perdón, 5.000 soles, ¿ya? 5.000 soles. ¿Qué otra partida tengo? Bueno, sigo revisando, ya está la mayoría. Bueno, tengo el capital que es 50.000. 50.000 es mi capital. Capital 50.000. ¿Qué otra partida puedo encontrar ahí? Remuneraciones. Remuneraciones por pagar. Entonces las remuneraciones también son deudas corrientes, pasivos corrientes, ¿no? Porque los trabajadores no puedo demorarle su pago más de un año, ¿no? Son constantes, son permanentes. Remuneraciones por pagar. ¿Cuánto nos indica? 1.000 soles, ¿no? Entonces ya prácticamente faltaría una partida que corresponde a resultados acumulados y es 9.000 soles. Y habíamos dicho también que los resultados acumulados forman parte del patrimonio. Entonces resultados acumulados, en este caso son los 1.000 soles. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente es una suma y resta. Ordeno todas mis partidas para que tengan un mejor orden para poder tenerlas en una sola línea, ¿no? Para que se vean ahí. Entonces, a ver, y sumamos, hacemos las sumas para corroborar de que esté bien, o quizás por ahí nos olvidamos algo. Tengo acá 5.000 más 5.000, 10.000 más 1.000 son 11.000. Los resultados eran 9.000, perdón, acá son 10, 11.000, más 9 son 20, más 30 son 50.000, más 50.000 del patrimonio, entonces nos da los 100.000. Entonces, este pasivo y patrimonio también suma el mismo importe. Entonces, como ustedes han podido darse cuenta, en esta situación se cumple la ecuación contable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos tenido que hacer? Primero, con los conceptos previos de lo que es un activo, pasivo y patrimonio, hemos ido determinando qué partidas corresponden primero al estado de situación financiera, y a partir de reconocer dichas partidas, yo ya estoy en capacidad de hacer su respectiva distribución en este estado. Entonces, ¿qué podríamos concluir? Estamos en la parte final y vamos a dar estas conclusiones. Entonces vamos a ver. Entonces, ¿en qué conclusiones podemos llegar? Que el estado de situación financiera muestra lo que muestran la situación financiera de una empresa a una fecha determinada. ¿Qué más? Que es uno de los estados financieros principales, ¿correcto? Habíamos dicho al inicio que los estados financieros es un conjunto, ¿ok? El estado de situación financiera es uno
de ese conjunto de estado financiero. Por lo tanto, nos muestra una información con relación al activo, pasivo y patrimonio. Ahora, si nosotros queremos saber o conocer cuáles son los gastos y cuáles son mis ingresos, para eso tendré que elaborar mi estado de resultados, que es justamente materia de la siguiente sesión de clase. Su formulación se realiza acorde a normas internacionales. Lo que le decía, estos estados financieros tienen la condición de ser elaborados en base a NIF. Entonces, siendo elaborado en base a NIF, gozan de un ISO de calidad. Entonces, la información que vamos nosotros a supervisar, a analizar y a determinar sobre ella es porque está hecho de manera fiel, de manera fidedigna a la realidad de la empresa. Y su presentación se realiza en moneda funcional del país. También es una característica, ojo, que las empresas hoy en día no solamente tienen operaciones en moneda local o en moneda nacional, ¿no?, sino también hay operaciones en otro tipo de moneda, por ejemplo, euros, dólares, libras, etcétera, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Esas operaciones se tienen que transformar o convertir al tipo de cambio. ¿Para qué? Para expresarlas en la moneda de curso legal del país donde se ha realizado la transacción. Para nuestra realidad vendría a ser la moneda el sol, ¿correcto? El sol entonces es la moneda funcional del país en la cual se realizan las transacciones. Y por último, siempre se va a presentar la ecuación contable, ¿no? Entonces, la ecuación contable, que parece sencilla, parece simple, pero que sin embargo, si la ponemos a analizar, la ponemos en práctica, nos muestra bastante información que podríamos nosotros analizar posteriormente. Bien, tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta. Nos consultan por qué los gastos financieros no pueden ser pasivos, ¿correcto? Bien, creo que en la definición, cuando se define, hay muchas interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, una obligación financiera, en otras palabras, una deuda, incluye no solamente incluye la parte que corresponde al capital, sino también incluye lo que son intereses, ¿no es cierto? Y los intereses vienen a ser gastos financieros. Entonces, los gastos financieros no forman parte del pasivo, sino forman parte de los gastos, o en todo caso de los egresos. Yo me refiero a la parte que son los intereses, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, la obligación financiera se compone de una parte del capital o del préstamo y la otra son intereses. Lo que es préstamo sí es un pasivo, pero lo que corresponde a intereses son gastos financieros y por lo tanto los gastos financieros tienen su propia aplicación y esos van a ir en el estado de resultados. Por eso que lo hemos excluido a la hora que hemos elaborado nuestro formato de estado de situación financiera. Bien, ¿cuál es la diferencia entre la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera? Muy bien. La rentabilidad económica básicamente mide lo que es cuánto ganaste en un determinado tiempo, en un determinado momento, ¿no? Por ejemplo, ingresó 1000, gastaste 900, te quedó 100, ¿no? Eso es una rentabilidad económica. Pero como ya nosotros queremos saber un poco más o queremos saber determinar cuáles son los efectos de esos 100 soles, tendríamos que hacer un análisis ya mucho más minucioso o un análisis financiero. ¿Por qué? Porque debemos de determinar si esos 100 soles cubren mis costos
cubren mis gastos, verdaderamente es la rentabilidad que yo había esperado. Entonces, esos son ya estrategias o análisis posteriores a la elaboración del estado de resultados que me permiten tener mayor información o absolver mayores inquietudes, en este caso de los usuarios de dicha información, por ejemplo los gerentes, administradores, ¿no? Que ellos necesitan saber cuáles son los financieros con relación a lo que han obtenido, ¿no? ¿Por qué los edificios inmuebles son considerados activos no corrientes? Sí, según la explicación habíamos dicho que hay activos tangibles y activos intangibles. Los tangibles son todos los que se pueden tocar, todos los que se pueden cuantificar y todos los que se pueden visualizar. Y los otros eran los que no tenían una existencia física. O sea, esa es una clasificación en tangibles y no tangibles. Otra clasificación es corrientes y no corrientes. Entonces, son distintos tipos de cómo nosotros lo analicemos. No es que generalmente un tangible es lo que tiene existencia física, ¿no es cierto? Pero no podría ser corriente también, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es ya otro tipo de clasificación. Por eso, dependiendo cómo nosotros analicemos la información, vamos a resolver muchas de estas inquietudes. Lo que dicta el marco conceptual de los estados financieros no nos mide que si los tengamos que clasificar en tangibles o intangibles. Nos dicen que deben clasificarse en activos corrientes y no corrientes. En función a eso, entonces, los activos fijos, ¿ya? Los activos fijos como son los muebles, inmuebles, maquinarias, esos son catalogados como no corrientes. ¿Por qué? Porque su periodo de duración van a coberturar más de un año, ¿no? O sea, van a estar dentro de la empresa pasado dicho lapso de tiempo. Lo que es distinto a las mercaderías o en todo caso al dinero, ¿no? Que tiene una rotación mucho más rápida, mucho más dinámica y por lo tanto siempre están dando mayor movimiento a la actividad empresarial, ¿no? ¿Cómo se calcula la depreciación? Bien, sí, hay unas tablas o hay porcentajes que la administración tributaria proporciona a todos los usuarios o a todos los contribuyentes. ¿Para qué? Para que en función a ello puedan elaborar sus cálculos de depreciación. Es que el cálculo de la depreciación, como vemos, no es un valor exacto, sino es un valor estimado, ¿no? Porque no podríamos cuantificar de manera exacta cuánto se ha depreciado un bien, ¿no? Pueden incidir, por ejemplo, el uso, la explotación de dicho bien, la operatividad, etcétera, ¿no? El mantenimiento que se le pueda proporcionar. Pero sí tenemos un parámetro que es un porcentaje que ha dado la administración tributaria. Pero ante eso también vale decir que en esta época de crisis, también la administración tributaria ha lanzado un decreto a través de SUNAT, otorgando mayor porcentaje de depreciación a todas estas empresas que han sido afectadas económicamente producto de la pandemia. ¿Para qué? Para que puedan amortizar o depreciar sus activos de manera más rápida y así eso llevarlo al gasto, porque la depreciación implica generar un gasto y por lo tanto no se vean afectadas económicamente, ¿no? A la hora de determinar su pago de impuesto a la renta anual, ¿no? Entonces eso ha sido una medida extraordinaria. ¿Por qué? Porque ha variado los porcentajes que no se rigen desde ahora, sino rigen a partir del año 2021, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta dichos cambios para poder aplicarlos, esos porcentajes, a los activos fijos. Bien, muy agradecido con todos ustedes. Será hasta una nueva oportunidad donde vamos a analizar a profundidad lo que concierne al estado de resultados, ¿no? Y ahí quizás vamos a poder complementar lo que hemos visto hoy día con el estado de resultados y aclarar algunas dudas que hayan quedado pendientes. Les agradezco su atención y será hasta una nueva
oportunidad. Estar siempre atentos para que puedan participar en estas charlas en forma virtual. Muchas gracias. Hasta luego.